al 4. ¿Están allá? Sale, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Quiero compartir rápidamente, hacer una introducción. Quiero compartir acerca del tiempo en el que estamos viviendo. ¿Ok? El tiempo en el que estamos viviendo, sabemos que el tema del mes es no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuándo se avergüenzan del Evangelio? Nadie lo va a decir, pero luego nuestras vidas, ¿no? Son los que hablan por sí mismas. Y antes de llegar al punto, quiero que entendamos un poquito y sepamos un poco cómo es que Dios trabaja. Cuando leemos la Biblia, cuando tú lees la Biblia y la gente estudiosa se dedica a investigar y a entender los tiempos y todas esas situaciones, hay un concepto que se llama las dispensaciones. ¿Ok? La dispensación simplemente es los diferentes tiempos o épocas en las cuales Dios ha mostrado su trato hacia la humanidad en diferentes épocas de la humanidad. ¿Ok? Entonces, cuando alguien te diga de las dispensaciones o qué es la dispensación, es simplemente la manera en la que Dios, no Dios, más bien el hombre ha eh, establecido, ¿no? O a través de la palabra de Dios se ha dicho, este fue esta dispensación, este tiempo, así Dios trabajó en este momento, así Dios trabajó en este momento, así Dios trabajó en este momento, así Dios está trabajando en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí, seguros? Esa respuesta, pues ya no sé qué pensar. Les digo, sí, seguros, y se quedan. ¿Sí quedó claro? O sea, cuando alguien y tú escuchas que dicen la dispensación o el dispensacionalismo, ¿no? O sea, digo esto, el punto, esa es solamente la introducción, el punto del mensaje no es esto, pero quiero que lo entendamos para que podamos saber también y entender a profundidad en qué tiempo estamos viviendo, ¿sale? Entonces, hay diferentes dispensaciones y los estudiosos han hecho mucha estudio y investigación y todo esto, pero básicamente, en términos generales, hay 7 dispensaciones en lo que se ve en la palabra de Dios. 7 dispensaciones, ¿ok? O sea, 7 formas en las cuales Dios ha actuado y ha administrado y se ha movido hacia el hombre, ¿ok? De eso se trata la dispensación. La primera dispensación que vemos en la palabra de Dios se le puso como la inocencia. La inocencia. Esta dispensación es en el momento en el que Dios crea al hombre o está creando a Adán y a Eva y tiene una relación con ellos, ¿ok? Inicia en ese momento cuando son creados y cuando tienen esa relación con el jardín y termina esa dispensación precisamente cuando ellos pecan, ¿ok? Cuando ellos pecan son separados de Dios, mueren espiritualmente y entonces termina esa dispensación, ¿sale? ¿Sí o no? La inocencia. Después de esta dispensación inicia otra que se le conoce como la conciencia. La conciencia. Esta duró aproximadamente 1656 años, 1650 y tantos años, e inicia precisamente cuando Adán y Eva son expulsados del Edén y cuando Dios manda el diluvio, ¿ok? Es la dispensación de la conciencia. Precisamente dice que el pensamiento
del hombre era de continuo, ¿qué? Solamente el mal, y que le dolió a Dios, le dolió en su corazón a Dios haber creado al hombre, ¿ok? Y entonces, en ese momento, cuando esto sucede, termina esa dispensación, que es el de la conciencia, e inicia otra que se llama el del gobierno humano. El tercero es la dispensación del gobierno humano. Precisamente inicia cuando Noé llega a tierra y Dios le da a él la promesa de que no va a volver a destruir la tierra. Lo bendice, bendice a sus hijos, dice que a través van a volver a poblar la tierra a través de ellos, ¿ok? Y, y esa dispensación del gobierno humano inicia con Noé y termina precisamente en Génesis 12 con el llamado a Abraham, ¿ok? Entonces, la cuarta dispensación se le conoce como la dispensación de la promesa, ¿sale? De la promesa. Precisamente es cuando Dios se manifiesta a Abraham y le dice: Abraham, salte de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra, el que te bendijere será bendito, el que te maldijere será maldito, etcétera, 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 ¿sale? Y esta época dura aproximadamente 430 años porque justamente termina cuando Dios le da a Moisés la ley. Y esa es la quinta dispensación, la dispensación de la ley. ¿Ok? Ahorita ahorita van a ver por qué estoy diciendo todo esto, ¿no? Dicen, profesor, pues no estamos en la escuela, pero no es la escuela, pero quiero llegar a un punto. Entonces, en la dispensación de la ley, precisamente es cuando Dios revela su ley, sus 10 mandamientos, su forma de gobierno a un pueblo específico, que es el pueblo de Israel, y que escogió a ese pueblo precisamente para que a través de ese pueblo ellos diesen a conocer el nombre de Dios y fuese un pueblo escogido y especial y diferente al de las demás naciones, ¿sale? Justamente termina esta dispensación de la ley cuando viene el Mesías, cuando Jesucristo está en esta tierra, viene a esta tierra y entonces cuando Jesucristo viene a esta tierra se le conoce ahora como la dispensación de la gracia, ¿sale? Y esta dispensación de la gracia es precisamente en la cual estamos viviendo nosotros. Estamos nosotros viviendo en este tiempo, en este momento en la historia, en el cual Jesucristo ya vino, ya caminó en esta tierra, como leímos ahorita en Hebreos, Él ahora está en el cielo, en el trono, ¿ok? Y esta época va a terminar cuando Jesucristo regrese. La dispensación de la gracia va a terminar cuando Jesucristo regrese. Y la última dispensación que leemos en la Biblia, o que se ha sacado de la Biblia, es el reino milenial. La séptima dispensación es la dispensación del reino milenial, cuando Jesucristo va a regresar y va a reinar por un milenio. Y después de ahí, pues ya no sabemos qué vaya a suceder. Hay muchas teorías y todo eso, pero pues, todavía ni siquiera terminamos el de la gracia, entonces pues, no sabemos qué vaya a suceder, ¿ok? Entonces, nosotros estamos ahorita en la dispensación de la gracia, ¿sale? Y hay tres elementos, hay muchos elementos de cada tiempo en el cual Dios estuvo moviendo. Hay varias características especiales y específicas en el cual Dios estuvo moviendo, pero hay tres elementos que los quiero compartir el día de hoy, que son importantes, por los cuales es importante y la razón por la cual estamos en este tiempo, en este momento, a través de la dispensación de la gracia. Tres características. La primera característica de esta dispensación o de esta administración es que somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. La justicia del hombre ya no es por la ley, la justicia del hombre ya no solamente es solamente por la fe en Dios, sino por la fe en Jesucristo. ¿Ok? Por la fe en Jesucristo. Somos salvos
somos justos, somos santificados, somos redimidos, tenemos vida eterna a través de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sale? La segunda característica de esta dispensación o de este tiempo es que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Jesucristo cuando vino, Él vino anunciando el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre nosotros. Antes, en las demás dispensaciones, el gobierno de Dios se había reflejado únicamente hacia su pueblo. Después de esto, después de que Jesucristo viene, Él establece que el reino de Dios se va a establecer en todo el mundo. ¿Ok? Y precisamente el instrumento para que se establezca el reino de Dios es la iglesia. ¿Ok? Es la iglesia. Entonces, salvación mediante la fe en Cristo Jesús, el establecimiento de su reino en toda la tierra, no solamente en un lugar, sino en toda la tierra a través de la iglesia. Y tercero, la presencia misma de Dios prometida mediante el Espíritu Santo. ¿Ok? Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que estamos viviendo. Y el tiempo en el que estamos viviendo va a definir cómo vivimos nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Si nosotros estuviésemos en guerra real, supongamos que de repente, no sé, ¿quién te gusta? ¿Qué país te cae mal? A ver, un país que digan, Francia. De repente Francia decide, ¿sabes qué? Voy a volverlos a invadir. Y entonces nos invaden y empezamos a estar en guerra por el tiempo en el que vivimos, nuestro estilo de vida, nuestra rutina, nuestra forma de criar, nuestra forma de ver, cómo nos movemos, cómo nos desarrollamos, cambiaría automáticamente. ¿Están de acuerdo? No podría ser la misma. No podríamos estar en guerra y decir, bueno, pues hoy voy a dar un paseo por el parque. Si me cae una bomba, pues ya ni modo. No, ¿verdad? Tendríamos que estar guardados, resguardados, en un refugio, trabajando quién sabe cómo, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo en el que vivimos va a definir cómo vivimos nuestra vida. Y precisamente cuando nosotros entendemos que Jesucristo vino hace 2000 años y Él se manifestó como Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que vino anunciando el reino de Dios y después murió por nosotros para que abriese un camino al Padre y ahora está en el trono, como leímos en Hebreos. Me gusta mucho cómo escribe este autor. Dice, vamos a volver a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a ese tiempo a cuál se refiere. ¿Qué dispensación es esa? A ver si me pusieron atención. ¿Cuál? La ley. Dice, en otro tiempo, hablando de muchas maneras por los profetas, en el tiempo de la ley, dice, en esos posteros días nos ha hablado, ¿qué dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿cuántos pueden decir amén? Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces ahora tú y yo estamos aquí 2022 en la Ciudad de México, en 23, sí cierto, perdónenme, 2023 en la Ciudad de México en una colonia llamada Villacuapa. Ájale. Y decimos que creemos en Jesús, ¿no? ¿Cuántos creen aquí en el Señor Jesucristo? Y eso que decimos que creemos debe empezar a manifestarse en nuestro estilo de vida. Si algo vemos en las Escrituras, si algo vemos en Romanos, es que el cristiano ya no es la misma persona. Y no solamente porque entiende cosas diferentes, porque podemos entender muchas cosas de la Biblia y aún así ser iguales.
y aún así ser las mismas personas. Sino el cristiano es aquel que entiende y que permite que el Espíritu Santo obre en su vida para ahora hacer y cumplir con lo que Dios está pidiendo que se haga, que se cumpla. Vamos a leer ahí en Hebreos 2, allá al ladito, 1 al 4. Hebreos 2 del 1 al 4. ¿Están allá? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Ok? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice aquí el autor? ¿Qué nos dice aquí el Espíritu Santo a través de este autor? ¿Qué nos dice? Tenemos que estar sumamente diligentes en atender lo que hemos oído, porque puede ser que nos deslicemos. ¿Están de acuerdo? Puede ser que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Puede ser que empecemos a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Puede ser que empecemos a deslizarnos a hacer otras situaciones que no tenemos que estar haciendo, porque tenemos que entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Tenemos que entender la realidad que estamos viviendo. Decía el pastor hace unas semanas, estamos en una guerra espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros cuando nacemos de nuevo, nacemos en un conflicto espiritual, nacemos dentro del reino de Dios, cuando nacemos de nuevo, no cuando nacemos normal, pero cuando nacemos de nuevo, nacemos en el reino de Dios, con los intereses del reino de Dios, y nuestra responsabilidad es caminar dentro de su reino, conocer los propósitos y los planes de Dios y obedecer. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestra responsabilidad no es la política, ¿o sí? Nuestra responsabilidad no es el hambre mundial. Nuestra responsabilidad no es ¿qué más se les ocurre? La labor social, ¿cómo qué? Recoger basura todos los viernes en las playas. Esa no es nuestra labor. No está mal, no quiero demeritar eso, pero ¿cuál es nuestra labor? Anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para extender su reino, para preparar su venida. ¿Sabes que Jesucristo va a regresar? Este tiempo de la gracia, esta dispensación de la gracia, eventualmente va a terminar. ¿Estás de acuerdo? Como las demás ya han terminado. Eventualmente también este tiempo va a terminar. Y la pregunta que nos podemos y nos debemos hacer es, ¿qué estamos haciendo entonces en este tiempo? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestras vidas? ¿Qué tanto estamos poniendo diligencia, atendiendo las cosas que hemos oído? Las cosas que se nos han sido predicadas. Porque decimos, no importa. Yo puedo vivir mi cristianismo pues a mi ritmo, poco a poco. Ya sabemos que a veces dice, aquí que podemos deslizar. Y dice que si la palabra que fue traída por los ángeles se refiere a la ley fue dada por los ángeles en el monte Sinaí cuando estaba Moisés ahí. Dice, y si esa palabra que fue firme es transgredida, la paga de esa transgresión, ¿qué dice ahí? Recibió una justa retribución. ¿Cómo vamos a escapar nosotros? Sí,
descuidamos una salvación tan grande. Hermano, el venir a la iglesia, el venir un domingo en la mañana, o el de venir el domingo en la tarde, o el estar simplemente asistiendo por asistir, no hace que seamos salvos, sino el ocuparnos día con día, día tras día, el ocuparnos de nuestra salvación y el ocuparnos de los intereses del reino de Dios. Y que cuando nos despertemos, cuando decía esta alabanza, que ese es mi universo, suena bonita, ¿sí o no? Oh, que seas mi universo. Que no solamente sea una alabanza romántica, sino que sea algo que esté rigiendo nuestras vidas. Y quiero que vayamos a la Escritura para que entendamos que podemos perder de vista lo que tenemos que hacer. Vamos a Lucas 19. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Lucas 19, del 41 al 44. Lucas 19, del 41 al 44. Antes de esto, el Señor Jesucristo estaba llegando a Jerusalén, en lo que iba a ser su última celebración de la Pascua. ¿Ok? Y cuando iba a entrar a Jerusalén, acuérdense que él fue por un burro. Entonces, allá arribita se ve que le dice a sus discípulos que vayan por él, que lo pidan, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente ya empezaban a decirle, Hosana, bendito el rey que viene en nombre del Señor. Empezaban a adorarlo. Le decían los fariseos, oye, calla a tus discípulos. Dice, mira, si ellos se callan aún así, las piedras me van a alabar. O sea, pues no sirve de nada que los calle. Y después, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hace? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos cómo Dios ama a su pueblo, me refiero al pueblo de Israel. Dios los ama, a los judíos. Y cuando el Señor Jesús está entrando, cuando todos estaban diciendo, Hosana, Hosana, cuando alguien te alaba, ¿cómo te sientes? Contento, ¿no? Ay, no, es campeón, eres bien bueno. Pero el Señor Jesucristo estaba escuchando todo eso, pero dice que al ver la ciudad, ¿qué pasó? Lloró. Lloró y dice, ¿sabes qué? ¿Y por qué lloró? Porque él sabía lo que iba a pasar. Porque él sabía que la gente que estaba ahí, en vez de recibirlo no solamente con palabras, Hosana, Hosana, sí, bendito el rey que viene en nombre del Señor, 3 días después lo iban a crucificar. Y el problema, él no lloraba por sí mismo. Él no decía, ay, pobrecito de mí, porque me van a crucificar. Él lloraba porque decía, ustedes van a ser destruidos. No va a quedar piedra sobre piedra, les va a ir mal. ¿Por qué? Porque no conocieron, ¿qué dice ahí? El tiempo de su visitación. Porque no supieron que el Hijo de Dios, el Mesías, estaba caminando con ellos. ¿Me doy a entender? Y tú y yo podemos estar aquí 2000 años después. Hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Hemos puesto nuestra vida en Jesucristo y aún así no saber de qué trata
nuestra vida. Y aún así estar desperdiciando nuestro tiempo en ganar, en vez de 20 pesos, 25. En quejarnos porque todo está muy difícil y complicado. En pensar que la vida cristiana se trata de uno mismo. Ese es el mayor error que a veces se comparte al predicar el evangelio. Se dice, no, acércate a Dios y Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir y tu familia y tu trabajo y vas a ser prosperado y vas a hacer esto y vas a hacer aquello y tú vas a hacer lo mejor. ¿Sí o no? Cuando nos damos cuenta de la realidad, cuando nos damos cuenta de que no son así las cosas, de que nosotros somos siervos. ¿Cuántos aquí son siervos? De que nosotros aquí fuimos comprados, de que nosotros aquí merecíamos morir, de que nuestro destino era la muerte eterna, pero Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, viene a nuestras vidas, se cruza con nosotros, nos rescata y nos dice, ahora, ¿a qué te vas a dedicar? Miren, hermanos, Dios en todas sus dispensaciones nunca ha cambiado. En su naturaleza, en su carácter y en su intención y propósito. Dios lo que siempre ha buscado es hacerse de un pueblo, es restaurar su imagen a través de nosotros. Siempre. Él lo que busca cuando Él nos rescata no es solamente que seamos bendecidos y que en vez de ganar 200 pesos ganemos 300. No, lo que Él busca es restaurar su gloria a través de nosotros. Precisamente por eso cuando hace un pacto con el pueblo de Israel, la idea es que el pueblo de Israel pudiese reflejar quién era Dios. Su carácter, su amor, su compasión, su misericordia, su amor al prójimo, a las viudas, a los huérfanos, su justicia y rectitud. Fallaron. Pero después viene la dispensación de la gracia, el tiempo en el cual Jesucristo viene a hacer todo posible. Y aquí sí es posible. ¿Por qué? Porque Él nos da de su mismo espíritu, de su misma naturaleza a cada uno de nosotros. Ya no hay excusas. No, es que la ley estaba muy difícil porque pues nadie podía cumplirla. Todos estábamos muy difícil, todos pecamos. Pero ahora está el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora está la posibilidad de que Jesucristo prometió, Dios prometió que iba a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué? Para que pudiésemos restaurar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Es la gloria de Dios la que se tiene que restaurar. Es su reino el que se tiene que establecer. No nos servimos de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios con la idea de que me voy a servir de Él, estamos equivocados. Podemos venir aquí y pensar que lo que se trata es que Dios me bendiga. No, de lo que se trata es que podamos estar listos cuando Jesucristo regrese. Podamos estar atentos y viviendo nuestras vidas de la manera correcta cuando Jesucristo vuelva. Vamos a leer 3 escrituras. Romanos 13, del 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14. Dice, y esto, conociendo, ¿qué dice ahí? El tiempo. Que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día se acerca? El día del Señor. No sabemos cuándo vaya a ser, pero se acerca. 2023, un año más. 2024, un año más. 2025, yo no sé cuándo sea. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjense que dice ahí, no la ropa, no las ideas. Dice ahí que las armas.
Las armas de la luz. ¿Para qué quiere una arma a una persona? ¿Aquí les gustan las armas? ¿Aquí? ¿A alguien? ¿No? ¿A nadie? A eso. A mí también. Yo he visto así unos arcos que en los que cazan. Están chidos. Y me gustan. Pero dice, ¿para qué quieres un arma? Para defenderte, para atacar, para echarle ahí unos pistolazos del 15 de septiembre. ¡Viva México! Y ahí con tu pistola, ¿no? No, las armas tienen una función. Las armas tienen la intención de atacar, de derribar, de destruir, de aniquilar, ¿sí o no? ¿Y qué armas son? No nos van a dar aquí un cuerno de chivo, una AK-45. No, no, no. Son las armas que Dios nos ha dado. El evangelio, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, el interceder. Esas son las armas que Dios nos ha dado. La espada, que es la palabra de Dios. ¿Y para qué queremos esas armas? Para estar en esta guerra, para estar capacitados, para estar equipados, para poder enfrentar a las tinieblas. ¿Sabías que el reino de Satanás es real? ¿Sí lo sabías? No es algo inventado, es algo real. Y al diablo no le gusta que la gente conozca de Jesucristo. Al diablo, a Satanás, no le agrada que la gente decida darle su vida al Señor Jesucristo. Hemos experimentado ataques en estos tiempos, ¿sí o no? Ataques espirituales. El jueves estábamos ahí en la reunión y sí fue el jueves, ¿va? Y se sentía la presencia de Dios y de repente llega una persona. Empezó así los que hayan ido, pues es una cortina de acero, es una cortina como una accesoria y entonces pues no hay puerta, entonces pues puede pasar cualquier persona y hacer lo que sea, ¿no? De hecho hasta ahí luego nos echan su mito de su cigarro y varias cosas, ¿no? Pero se para esta persona y empieza a hablar y empieza a decir y empieza a hacer y ay, es que ese muchacho está drogado. No, no estaba drogado, estaba endemoniado. Al diablo no le agrada que haya salvación, al diablo no le gusta que estemos peleando en contra de su reino, porque eso estamos haciendo. Pero ¿qué crees, hermano? Tenemos la victoria. Tenemos la victoria, pero tenemos que entender lo que estamos haciendo y poner nuestra vida ahí, nuestra vida, toda nuestra vida, no solamente el domingo en la mañana, toda nuestra vida. Porque hay que entender en qué tiempo estamos viviendo. Es tiempo de guerra. Es tiempo de anunciar el evangelio. No es tiempo de quedarnos callados. No es tiempo de quedarnos dormidos. Dice aquí, nos tenemos que levantar y entender que la noche está avanzada y que el día se acerca. Yo creo con todo mi corazón que nunca hemos visto tantas tinieblas en la tierra hasta el día de hoy. Sobre todo por el mensaje del evangelio. O por lo menos en esta dispensación, en este tiempo. Yo no sé las demás, no había ley, no había el evangelio, no había, había nada más una conciencia y precisamente tal vez ahí sí eran momentos todavía de más perversión y violencia, por eso Dios mandó un juicio, pero en este tiempo, en la dispensación en el que estamos viviendo tú y yo, estamos en horas críticas. Estamos en horas críticas y tenemos que entenderlo. ¿Por qué tenemos que entenderlo? Porque somos la iglesia. Somos la iglesia, somos la esperanza que tiene esta tierra. Nadie más va a pelear por sus almas. Nadie más va a pelear porque está perdido, atado a la droga, al alcohol, a la pornografía, a los celos, a las iras. Nadie más va a hacer esa labor. Somos nosotros, somos su iglesia, somos el pueblo de Dios que tiene que pelear por esa situación. ¿Vamos bien? Dice versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Tal vez las primeras dos, pues decimos, ay, no, hermano, pero a veces estamos nosotros en contiendas y envidias. Me refiero que a veces, pues no, pues glotonerías y borracheras, eso, pues ya, ¿qué pasó? Pues sí, yo soy.
No en contienda, pero cuando dice en contiendas y envidias, a veces sí podemos estar ahí. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. ¿Qué hace un proveedor? Facilita las cosas, ¿no? Oye, que necesito, nosotros trabajamos ahí en la proveeduría. Necesito 100 kilos de cebolla ahorita en este momento. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer? No hay nadie. No, pues vamos, se lo llevamos. Facilitan las cosas. Y dice ahí, no proveáis para qué? Para los deseos de la carne. Somos nosotros los que proveemos para esos deseos, ¿o no? Somos nosotros los que podemos fomentar esos deseos de la carne. Decir, ay, orar. Pues, ¿cuántos tienen esa lucha constante? Todos los días. Ay, hace mucho frío. Está tan calientita mi cama. Leer después de un día largo de trabajo, después de estar cruzando toda la ciudad, después de llegar a tu casa y decir, voy a leer con todo gozo. Ay, no, y si mejor veo una peliculita, y si mejor veo una serie en Netflix, somos nosotros los que vamos a decidir a quién vamos a proveer. Vamos ahora a 2 de Pedro 3, del 8 al 13. Segunda de Pedro 3, del 8 al 13. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa, qué dice ahí? Manera de vivir. Cuando entiendes el tiempo en el que estás viviendo, tu manera de vivir cambia. No tu rutina. Ya soy cristiano, bueno, en vez de ir a la católica, pues ya voy a la cristiana. Ya no voy no, 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 no. Nuestra manera de vivir. Esperando y apresurándonos. ¿Por qué dice ahí apresurándonos? ¿Por qué creen que diga ahí apresurándonos? ¿Sí dice ahí o nada más en mi Biblia? Dice para la venida del Dios, del día de Dios. ¿Por qué nos tenemos que apresurar? ¿Y eso qué? Pues si se acaba el tiempo, mueren almas, mueren personas. Cuando estábamos jugando básquetbol, es que pues, ya saben, ¿no? Ya saben. Si no hablé de básquetbol, entonces no prediqué. Cuando estás jugando básquetbol y vas perdiendo por poco tiempo, y el contrario tiene la posesión, ¿qué va a hacer el contrario? Hacer tiempo. Pues mira, pues pásasela para allá y tú estás perdiendo y quieres ganar y entonces, ¿qué haces? Hay una estrategia. Le voy a hacer un foul. Le hago un foul. ¿Para qué? Para que se detenga el tiempo y si hay faules acumulados, el equipo contrario tira tiros libres. ¿Ok?
Eso dice, ay, pues qué tonto, pues si le estás dando tiros libres, van a ganar. La idea es que falle en algún tiro libre, recuperes tú la posesión del balón y en el mayor tiempo, en el menor tiempo posible, encestes. Y ha habido muchos partidos que se han definido así, porque estaban perdiendo, etcétera. Pero el punto no es ese. El punto es que, ¿por qué nos tenemos que apresurar? ¿Por qué dice ahí apresurarnos? No, pues yo soy cristiano, yo me la llevo tranquilo, poco a poco. Ya, pues si se pierden y se mueren las almas, pues ni modo. Yo ahí voy, pasito de tortuga. Lento, pero seguro. Y si hay que apresurarnos. Hay que apresurarnos porque se acaba el tiempo. Hay que apresurarnos porque Jesucristo va a venir. Hay que apresurarnos porque el diablo está ganando terreno. Hay que apresurarnos porque no nos estamos avergonzando del evangelio o porque a veces sí nos avergonzamos y por eso pues no nos apresuramos. No hay problema. Que se pierdan, que se vayan. No, el corazón de Dios dice, ¿cómo estaba leyendo esa parte? Y en verdad, cuando lees la Biblia y Dios te muestra, tu corazón se sensibiliza. Dice ahí, le dolió en su corazón haber creado al hombre. En Génesis. Le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Te ha dolido algo en tu corazón? Es un dolor feo, ¿no? Es un dolor profundo. A Dios le dolió en su corazón habernos creado. ¿Por qué? En esa dispensación, es que eran otros tiempos, no, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Estaban ignorando a Dios, estaban así viviendo en su propia vida y el problema es que la iglesia que somos tú y yo a veces también estamos en nuestro propio rollo, en nuestro propio canal, en nuestro afán, en nuestra vida. Yéndonos de vacaciones de 12 meses, 6, vámonos de vacaciones. Dice, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué? Mora la justicia. Hoy no vamos a ir al cielo a simplemente por nuestra bonita cara, hermanos. No, vamos ahí porque vamos a morar donde está morando la justicia. Porque amamos la justicia. Porque un fruto de que somos hijos de Dios es que andamos en justicia y andamos en rectitud. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese amén estuvo medio chafita, pero bueno. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tenemos que ser hallados irreprensibles, dice ahí, y sin mancha. Pero aquel que va a determinar si somos irreprensibles y sin mancha, no eres tú. Oh, pues yo creo que sí, ahí la llevo bien. ¿Quién es? Dice ahí, por Él. Hallados por Él, irreprensibles y sin mancha. Entonces hoy podemos decir, Señor, estoy delante de ti irreprensible. Hoy hay algo que me puedas reprender. Estoy delante de ti sin mancha. Hoy hay algo en mi corazón que está sucio. Porque mientras espero que vengas, yo estoy trabajando, estoy esforzándome, estoy buscando por extender tu reino. Quiero que la gente se salve. Porque ese es tu corazón, porque esa es tu voluntad, porque ese es tu deseo. ¿Vamos bien? Última escritura. Primera de Tesalonicenses 5. Del 1 al 11.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino que, ¿para qué nos ha puesto Dios? No para que digas, es que tú eres un pecador, mugroso pecador, me caes mal. No, ¿verdad? Te vas a ir al infierno, pecador. No, no es para ira. ¿Es para qué? Oye, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesucristo? ¿Has escuchado hablar de él? ¿Sabes qué es el evangelio? ¿Qué crees? Jesucristo me cambió, me transformó, me dio una nueva vida, perdonó mis pecados, tengo una esperanza, tengo vida eterna prometida. ¿Cómo está tu vida? Hoy puede ser el día de salvación. Hoy Dios puede hacer un milagro en tu vida. Hoy Dios te puede transformar. Hoy Dios te puede cambiar. Hoy tú puedes hacer una decisión delante de Dios que va a determinar no solamente tu tiempo en la tierra, pero tu tiempo por toda la eternidad. ¿Te gustaría conocerlo? Para eso Dios nos ha puesto en esta tierra, hermanos. Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice aquí que ya sea que velemos o que durmamos. Se refiere a dormir cuando una persona muere, ¿no? Y no muere, sino que duerme. Aquí ninguno de aquí estamos durmiendo, ¿sí? O sea, no estamos muertos aún. En teoría, entonces, ¿cómo deberíamos estar? Velando, velando. ¿Sí vamos bien? ¿En qué tiempo estamos viviendo? El tiempo de la gracia. Pero en este tiempo, hermanos, yo creo que es el tiempo más crítico que está viviendo la humanidad. Y yo no sé cuánto más el Señor Jesucristo sea paciente. Yo creo que ya ha sido muy paciente con toda la humanidad y sobre todo ha sido muy paciente con su iglesia, con nosotros. Porque nosotros deberíamos, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra labor, vivir para Él, hacer su voluntad, predicar el evangelio, no avergonzarnos de Él, no pelear o luchar o tener crisis existenciales por si vengo el domingo al rato, no vengo. Ay, es que no sé. No, tenemos que definir. Decía el pastor hace rato, un cristiano no puede tener dobleces en su corazón. Tiene que definir a quién va a servir, a quién va a amar. Si te dices cristiano y amas el dinero, es difícil que prosperes en el reino de Dios. Si te dices cristiano y amas tu vida en esta tierra, tu reputación, quién eres, qué representas en la sociedad. Supongamos que llega alguien, muy importante en la sociedad y te saluda. Quieres quedar bien con él y no, sí, no, ¿cómo estás? No, yo muy bien. Sí. No. ¿En qué tiempo estamos viviendo? El pueblo de Israel, los judíos no supieron el tiempo de su visitación. No supieron. Y muchos aún no creen. Pero nosotros no podemos ser igual.
Vamos a ponernos de pie. ¿Cuál es el tiempo de nuestra visitación? El tiempo en el cual el Espíritu Santo se quiere manifestar y quiere usar nuestras vidas. Hay una película que me gusta, se llama Troya. Y dice al final de esa película, yo viví en los tiempos de Aquiles, yo viví en los tiempos de Héctor, ¿no? Y decía esa persona muy orgullosa de esa vida que tuvo. Cuando nosotros estemos escribiendo nuestra historia, ¿qué vamos a decir? Yo viví en los tiempos de la gracia. Yo viví en los tiempos en los cuales todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y yo fui un instrumento de Dios. Y yo fui un siervo de Dios. No tienes que ser líder para predicar el Evangelio. No tienes que estar en un ministerio para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio se tiene que vivir y ya. Y ya. Nada más. Y si el día de hoy estamos en este lugar, vamos a hacer tratos con Dios y compromisos con Dios. De saber en qué tiempo estamos viviendo. Mientras mis hermanos vienen acá y entran en una alabanza, quiero que meditemos en nuestro corazón y permitamos que el Espíritu Santo escudriñe nuestras vidas. Dice que nos tenemos que apresurar para el día del Señor. Nos tenemos que apresurar. A veces vivimos nuestras vidas muy tranquilas, no pasa nada, no hay prisa. Relax. Día a día gente muere. Día a día personas no conocen de Dios. Y tú y yo, que somos su iglesia, que somos aquellos que deben llevar el mensaje de salvación, pues estamos muy cómodos en nuestro estilo de vida. Muy cómodos en nuestros propios problemas. Nuestro mayor problema ya se solucionó, hermano, ¿sabías? Dios ya solucionó nuestro mayor problema, nuestra eternidad, ya está solucionado. Y si esto está solucionado, entonces ya solamente resta confiar en Él, buscar primeramente su reino y todo lo demás. Él se va a encargar. Pero hay que buscar su reino. Mientras mis hermanos entonan alabanza, quiero hacer 2 llamamientos al altar.